Les damos la bienvenida hoy a este espacio y este espacio a nosotros nos gusta muchísimo por varias razones. Pero la primera es porque somos fieles creyentes desde hace 10 años que nacimos como Rockstar, que este país y que esta región se cambia con emprendimiento, fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento y dándole mejores herramientas a los nuevos emprendimientos que van naciendo y volviéndonos mucho más activos en Venture Capital, fortaleciendo no solamente a sus emprendedores, sino también los diferentes tipos de ahorro e inversión que tenemos como colombianos. Porque está muy bien que sigamos invirtiendo en infraestructura, bonos y demás, pero también este tipo de activos generan mucha riqueza como país y son una alternativa también para generar muy buenos dividendos. Entonces, crear comunidad para nosotros se ha vuelto vital. Lo llevamos haciendo 10 años. No solamente digamos que las personas que invierten en las startups que nosotros acompañamos, sino también fortaleciendo el ecosistema de inversionistas. Gente que por ahí le suena chévere, pero se siente insegura. Gente que por ahí le encantan las startups, pero todavía no tiene el conocimiento como para poder alocar dinero. O gente que ya está haciéndolo, pero quiere hacerlo acompañado con otros para que todos elevemos nuestro conocimiento, para que todos elevemos esa confianza y pues podamos hacerlo en comunidad, porque trae muchos mejores rendimientos y trae muchísimo más conocimiento. Yo creo que todo el que invierte en startups tiene un ADN muy marcado y es lo que he aprendido en estos años. Sí, obviamente es una inversión, no es una ONG, no estamos acá haciendo caridad, queremos retornos y los retornos tienen que darse. Tenemos que pensar esto como una inversión, pero no es una inversión cualquiera. No es invertir en un CDT, no es invertir en un apartamento, no es invertir en un fondo que uno ni sabe qué pasa allá adentro si no espera sus retornos, sino que acá estamos todos por construir país primero y segundo también por conocimiento, contexto, saber qué está pasando con las nuevas ideas, seguir aprendiendo de inteligencia artificial aplicado en el retail y todo el que está invirtiendo o queriendo invertir en este tipo de activo tiene un alto interés en estar vigente, en saber qué está pasando con tecnología, las nuevas startups de dónde están saliendo. Con esta pequeña intro, los invitamos a esto que nos inventamos junto con el CESA y Colcapital, simplemente para decir, venga, juntémonos, hagamos algo que sea sencillo, que tenga valor y vayamos creando comunidad juntos para que esto pues empiece a funcionar. Un formato muy simple en donde traemos emprendedores, donde discutimos, donde intentamos aprender todos, traer pipeline para los que están buscando inversiones y traer startups que nos parecen que son buenas opciones de inversión en el momento. Y con eso también arrancamos con obviamente algo de lo que la vez pasada tuvimos a Santiago García, un ángel inversionista bastante trayectoria en Colombia, en Latinoamérica, y hoy queremos contarles un poquito cómo desde nuestra perspectiva en Rockstar diversificamos portafolio, cómo creamos un portafolio y diversificamos ese riesgo que pues estamos en esta industria. Y empecemos desde el principio, la lógica del Venture Capital, yo creo que esto puede sonar muy retórico y muy lógico, pero el capital de riesgo en las startups nace específicamente para dinamizar experimentos de compañías. Ese cuento que nosotros invertimos en compañías en etapa temprana es falso. Si uno valorara financieramente una compañía en etapa temprana vale 0 y le quedan debiendo uno plata. Entonces nosotros no estamos jugando un juego financiero, estamos jugando un juego de fondear experimentos de empresas que si lo logran van a ser exitosas. Es decir, vamos a financiar un experimento de tomar un mercado abierto en un tiempo récord. Y en un tiempo récord, ¿por qué? Porque generalmente los modelos tradicionales uno sí puede tomar un mercado, tener una posición buena en un mercado, pero ¿cuánto tiempo se va a tardar bajo el modelo tradicional? ¿Alguien? 20 años, 30 años, 15 años, si le fue muy bien. Acá, en el Venture Capital y en las startups, es hacer lo mismo, pero en un tiempo récord. Y ese tiempo récord es de 8, 12, 13 años. Y es buscar cómo tomar participaciones relevantes en mercados crecientes, buenos, grandes lo suficientemente, pero en un tiempo significativamente menor. Y eso por una consigna. Las oportunidades de mercado, las ventanas de los mercados hoy en día, con la tecnología desde la era del .com, después la revolución digital y hoy AI, cada día son ventanas de tiempo más cortos.
Por ejemplo, lo que era una ventana de tiempo en un mercado en los 90 es completamente diferente a lo que es una ventana de tiempo en un mercado hoy con AI y con todo lo que está pasando alrededor del mundo. Probablemente lo que hoy sea una buena idea y haya una posibilidad de mercado por tomar, en un año ya vaya a ser demasiado tarde para arrancar una compañía ahí, porque ya alguien va a estar en ese camino y va a ir muy adelantado. Entonces, hoy en día, pues esto se hace inevitable que cada vez esto tiene que hacerse más rápido y cada vez las ventanas de tiempo y la oportunidad pues son más cortas. Y entonces este juego consiste en eso, en financiar esos proyectos, llegar a intentar buscar proyectos que puedan llegar a ser ganadores tomando esas oportunidades de mercado en tiempo récord con 5 punticos. El primero, y que esto construye la lógica del venture capital. El primero es que la inversión es de alto riesgo y eso no lo vamos a poder cambiar. Yo sé que tiende a intentar o a pensar que es posible uno reducir el riesgo de algo de alto riesgo. Y es imposible, completamente imposible. Son las reglas del juego. Pero entonces el número 2, si el riesgo es alto y yo lo estoy absorbiendo como inversionista, pues el retorno eventual tiene que ser enorme. ¿Para qué? Para que me pague el riesgo que yo asumí, ¿cierto? Entonces yo estoy invirtiendo en venture capital asumiendo riesgo, pues el retorno eventualmente cuando algo salga bien tiene que ser muy grande para que valga la pena ese riesgo. 3, el venture capital muchas veces lo malentendemos y creemos que es para subsistir mientras encuentro punto de equilibrio. Es decir, pues es más cómodo crear una empresa con plata que sin plata. Y realmente la mayoría de startups, si se los decimos con conocimiento de causa, la mayoría de startups salen a levantar capital para vivir más cómodos. Es decir, pues hoy no me puedo pagar el salario que me merezco, pero entonces con un par de inversionistas me va a poder pagar el salario que me merezco, pero realmente no es un plan, no es un proyecto. No es un proyecto de llegar a tomar una participación en el mercado en un tiempo récord, sino es un salvavidas para que pueda vivir y operar más cómodo. El venture capital no es para eso, es para crecer. Y ya de entrada, uno de los hallazgos que nosotros tenemos en Rockstar y algún día vamos a compartir un poquito más, es que cerca del 60-70% de las personas que llegan tocando la puerta para levantar capital no tienen esto claro y lo que le están ofreciendo a uno es una opción de entrar en una empresa en donde lo que quieren es financiar sus operaciones y mejorarlas un poquito, pero no un plan de crecimiento. Cuarto, no todo emprendimiento es invertible y el único retorno que uno está buscando como inversionista en esta industria cuando está invirtiendo en startups de etapa temprana es que el precio por acción crezca significativamente. Es decir, no es una inversión que busque dividendos, no es una inversión que busque utilidad, dividendos anuales. ¿Por qué? ¿Están mal las compañías que dan dividendos anuales, por ejemplo, o algo por el estilo? No. Lo que pasa es que si yo tengo 10 años para hacer el ciclo, pues probablemente yo vaya a necesitar reinvertir todas las utilidades posibles durante ese tiempo para poder tomar una participación que valga la pena en el mercado. Y yo como inversionista, como tengo un ciclo de 10 años o parecido, pues vía dividendos probablemente hacer un retorno enorme, vía dividendos probablemente sea imposible. Y si es posible, me tardaría 25 años. Y yo como inversionista, pues no quiero estar en una compañía 25 años esperando los retornos eventuales de si esto sale bien. Entonces, al final, pues nosotros lo que estamos buscando son compañías que incrementen su valor y cuando incrementen su valor, por ende, nuestro precio por acción va a ir creciendo y por ende, en algún momento podamos vender nuestras acciones o las acciones que tenemos de esta compañía y hacer una utilidad de ello. Ese es el negocio del venture capital. Y por último, el que es más antiintuitivo. Lo difícil de este mercado es que solamente el número 1, el número 2 van a ser retornos desde la perspectiva del venture capital. Entonces, si uno mira, probablemente si nosotros le pegamos e invertimos al número 3 de un mercado, probablemente pueda ser una empresa que subsista, sí. Probablemente pueda ser una empresa que tenga una posición interesante en el mercado, también. Pero probablemente no vayamos a hacer nada de retornos o no buenos como inversionistas en esto. Entonces, es un juego de encontrar a los winners. De lo contrario, no vamos a hacer retornos como inversionistas. Y ahí es donde se pone mejor el juego, mucho más difícil. Y entonces esta lógica, pues simplemente se resume a que nosotros tenemos y asumimos riesgos asociados como producto, que el producto nunca se pegue, pues nunca logren realmente hacer un producto que resuelva una necesidad.
que el mercado no adopte esta tecnología. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre una tecnología que no fue adoptada como se esperaba en el momento que se esperaba? No sé si se acuerden, por ejemplo, ¿cuál? ¿Qué son los parqueaderos, por ejemplo? Los parqueaderos. Han salido 1000. Salió 1000 aplicaciones de parqueaderos. Pero digamos, hagamos uno más global. Un ejemplo, ese es un buen ejemplo, pero más global. Una tecnología que no haya tenido la adopción que todos esperábamos. Yo tengo un caso de pets.com en los años 2000, en el mercado de mascotas, es decir, un mercado final. Así. Puede ser pets.com. El Blu-ray. El Blu-ray, ese es un gran ejemplo. Yo tengo otro que me encanta y es la realidad aumentada. No sé si se acuerdan ustedes por allá en los 2008, 9, 10, que todo el mundo decía, este es el momento, realidad aumentada, gafas, todo el mundo va a andar con esto. ¿Y qué pasó? Nada. Y hubo 1000 startups de eso y no pasó absolutamente nada. De pronto hoy está como resurgiendo y parece que puede tomar, listo, pero pues el que invirtió hace 10 años ya está más pelado que cualquiera. Es un ejemplo exacto de del tipo de riesgos que nosotros estamos haciendo. Lo mismo que si uno invierte, no sé, un montón en criptos y las criptos no despegan, pues se jodió. Pueden pasar 20 años más y de pronto allá sí, pero no en el momento que invertimos. Entonces tenemos ese riesgo asociado, que es el mercado. La competencia, obviamente. Cuando ya la competencia se satura, cuando ya hay un competidor grande que puede llegar a pues, tomar un mercado y tomar esa participación que esperábamos, esa posición del mercado. Y por último, pues el financiero, que nos quedemos sin flujo de caja o que podamos haber resuelto un problema, eso es la más triste, podemos haber crecido incluso, pero llegamos a un punto en donde nos dimos cuenta que no pudimos crear un negocio de eso. Porque una cosa es crear un producto, que ese producto termine resolviendo efectivamente un problema de un grupo poblacional o de un mercado. Listo, check número 2. Pero el tercero es que de esa operación podamos hacer un buen negocio. Y ese, pues, hay veces que no se logra, incluso resolviendo los dos primeros. ¿Y cuál es la única estrategia frente al riesgo? Y si lo ven, es una estrategia, no es que nosotros podamos reducir el riesgo existe y va a seguir existiendo. La estrategia frente al riesgo es diversificación de portafolio. ¿Por qué? Porque cuando estamos bien diversificados, pues estos riesgos se mitigan de cierta manera. Búsqueda de winners, es decir, estar apuntando al top tier todo el tiempo, porque realmente ahí es donde van a estar las utilidades. El 1% de las startups va a traer el 99% de las utilidades que pueda tener el venture capital. Y por último, un involucramiento estratégico. Y es, obviamente, qué capability, qué habilidad, qué relacionamiento y qué tipo de activos diferente al capital puedo poner yo en las startups o en las inversiones que haga. Y entonces, como el riesgo es enorme, el retorno tiene que ser enorme, pero cuando uno le dicen enorme, uno no sabe cuánto es. 3 veces, 4 veces, 5 veces, una TIR del 10%, del 20%, del 30%. ¿De qué se está hablando? Y no es que sea enorme o tenga que ser enorme porque el inversionista es muy codicioso y quiera pues, más utilidades. Probablemente también, pero esto tiene una lógica detrás, que es una lógica matemática. Los inversionistas pensamos en portafolio por 2 razones. Por diversificar el riesgo y porque aproximadamente el 50% de las inversiones van a ser cero o parecido a cero. Incluso las startups que levantan capital, que son cerca del 40% de las startups que se fundan hoy en día en Latinoamérica, algún grado de capital. Las startups que lo levantan, o un portafolio que uno arma, el 50% va a ser pérdida absoluta o cerca de absoluta. Es decir, si invertimos 100 millones de pesos, nos van a devolver máximo 5, máximo 10. Y ahí pues, uno está en pérdida total casi. El 20 o 30% de las inversiones nos van a retornar apenas lo invertido y de pronto un poquito más o un poquito menos. Es decir, van a estar en los rangos, en el mismo ejemplo, de 100 millones de pesos, van a estar en rangos de 80 a 120. Es decir, que no hicimos nada con esa inversión, vamos apenas a retornar. ¿Qué perdimos? El costo de oportunidad de haber encontrado otra. Pero pues nos damos por bien servidos porque por lo menos no perdimos toda la plata.
Y el 10 al 20% de las startups son las que van a darnos el 90 al 95% de los retornos que hayamos invertido. Entonces un fondo funciona así. Invertimos en 10, 5 se van a ir a 0 o parecido, 2 o 3 nos van a dar apenas lo que invertimos, entonces ahí vamos a tener, pongámosle, un 35-30% de los montos invertidos. Y una o dos compañías nos van a dar el 90-95% de lo eventual ingreso, digamos, de lo que vamos a generar. Entonces, por eso es que este numerito del 30x, es el que uno debería perseguir. ¿Por qué? Porque si yo estoy dependiendo de una o dos compañías que me van a dar todos los retornos, yo invierto en 10, entonces quiere decir que una compañía, para que realmente me dé el tamaño del fondo y me dé buenas utilidades, pues tiene que estar rondando al menos 25-30 veces lo que invirtió. No sé si me sigan la lógica hasta ahí o hay alguna pregunta. Listo. Ese 30x se da porque estamos invirtiendo en etapa temprana. Generalmente los ángeles inversionistas y los fondos como Rockstar, que son etapa súper temprana, pues generalmente le apuntan al menos a un 30x. Si yo estuviera invirtiendo en compañías de pronto más sólidas, con mayor, digamos que ya robustez financiera, pues probablemente no estamos buscando solo opciones de potencial de 30x, sino de un poco menos, porque también el riesgo va a ser menor. ¿Listo? Así es la matemática de un VC. Y realmente ahí pueden ver generalmente cómo se comportan los retornos. 65% van a estar casi que en 0, 25% van a estar entre 1 y 5x, 6% van a estar entre 5 y 10x, 3% van a estar entre 10 y 20x, 1% va a estar entre el 20 y el 50x, y de ahí en adelante es muy difícil. Entonces, si yo acá estoy viendo el número de deals que hicimos 20 startups, 20 inversiones, y invertimos 10 en una, 10 en dos, bueno, hicimos este despliegue de la inversión total para dar, digamos que una inversión de 100, pongámosle 100 acá. El retorno total que me llega a dar, según esa gráfica, sería aproximadamente, si no encontramos el 30x, nos estaría dando 335, perdón. Es decir, un retorno total de 3.4x, 3.4 veces el tamaño del fondo. ¿Listo? Si no encuentro y no soy capaz de encontrar ese 30x, ese outlier real que me va a pagar mucho, mi retorno va a ser de 1.9x. Es decir, va a bajar prácticamente un poquito más de la mitad. Un poquito menos de la mitad, perdón. Vamos a hacer 185. Es decir, encontrar al winner es la gran diferencia entre un fondo o un inversionista que tiene éxito versus uno que no tiene éxito. Si se dan cuenta, la gran diferencia no está en cuánto se pelan. La gran diferencia está en encontrar el winner. Prácticamente, ¿qué es mejor negocio? Encontrar uno bueno, así los 9 se pelen, que encontrar 5 medio buenos y no encontrar un winner. Uno en todas las empresas que invierte enamorado pensando que son los mejores, o si no, no hubiera invertido. Y entonces, pues uno diría, no, pues yo ¿para qué voy a invertir en 4 que no son winners? Yo prefiero invertir en 3 que tienen altas chances de ser winners. Claro, pero es que no es fácil. O sea, es como encontrar esposa la primera vez que sale con alguien. Pues a alguien le puede pasar, seguro, pero es prácticamente que imposible. Lo mismo pasa con el Venture Capital. Pues esto es gente que invirtió en un batch de compañías, en un grupo de compañías, pensando que todas tenían el potencial de llegar a ser este. Lo que pasa es que la realidad demuestra que, así yo esté muy convencido, este es el comportamiento que va a terminar pasando. En todos los portafolios, esto le pasa a un Kasek, le pasa a un Rockstar, le pasa a un ángel inversionista, le pasa este tipo de proporcionalidad. Ahora, lo que termina pasando y siendo más difícil es que el pronosticar el winner o los winners es todavía más difícil porque los portafolios son muy volátiles. Y acá les muestro un ejemplo de un portafolio Rockstar, en donde, si ustedes miran, esta compañía parecía que iba a ser la winner, incluso hasta acá era de lejos la winner, y miren lo que terminó pasando. Y esta compañía, que parecía que era una más del montón, que por ahí nadie hubiera dado un peso por ella, honestamente, terminó siendo la winner del portafolio.
Y esto es un corte al año 6 de un portafolio de Rockstar. Bueno, ahí está el año 10. De un portafolio de Rockstar real, en donde la que terminó siendo, o las dos que terminaron siendo, las que trajeron mejores retornos, incluso parecían que no iban a hacer nada, y la que parecía que iba a ser muy alta, terminó no siendo nada. E incluso la que parecía ya en un periodo de madurez de 5 años. Es decir, yo invierto hoy en 5 años, esta parecía que era la ganadora y terminó no siéndolo. El ciclo es muy volátil y uno generalmente lo que ve en el año 1 no es lo que va a pasar en el año 10. El favorito de uno en el año 1 muy pocas veces termina haciéndolo en el año 10. Ahora sí, con esta pequeña introducción, ¿cómo se construye un portafolio? Generalmente, y lo primero que nos viene a la cabeza es, pues bueno, yo voy a construir un portafolio pues por industrias diferentes, en países diferentes geográficamente, o por regiones diferentes, y por último por estadios diferentes. Es decir, unos van a ser un poquito más early stage, otros van a ser un poquito más, digamos que más avanzados. Unos voy a decir, bueno, no me gusta tanto sin tracción o con muy poca, entonces solo voy a escoger uno con poca tracción y voy a escoger 3 con algo más de tracción. Y por último, también en tiempos de espera diferentes. Y tiempos de espera diferentes es, pues si yo ya cojo una compañía que está, por ejemplo, vendiendo $1 millón al mes, probablemente mi tiempo de espera hasta tener liquidez va a ser diferente al tiempo de espera para tener liquidez cuando estoy invirtiendo en compañías que tienen, por ejemplo, un PowerPoint. Pues va a ser el ciclo de espera mucho más largo. Pero lo más difícil de la diversificación, y donde yo creo que está la verdadera estrategia, es en lo que no es tan lógico como pues, geografía, tiempo y stage, digamos, sino es por tendencias, por tipo de apuesta, por celeridad y por monto. Y así es como nosotros hemos ido creando nuestra estrategia de diversificación y construcción de portafolio en Rockstar. Por tendencias, pues muchas veces uno puede diversificar por sector o muchas veces puede estar alocado en un sector, pero por tendencias uno puede tener la flexibilidad. Por ejemplo, nosotros lo hacemos así, ya les voy a mostrar un ejemplo, de ser agnóstico, ser abierto e ir alocando un poco más de capital en lo que vaya siendo tendencia. Por ejemplo, bueno, voy a avanzar acá para que lo podamos ver. Estos son los portafolios de Rockstar por industria. Entonces, en unos años fuimos mucho más B2C, después pasamos a ser mucho más B2B. En unos años tuvimos más fintech y en otros años tuvimos mucho más HR. Y eso lo que hace es que uno puede ser más reactivo a lo que va pasando en el tiempo, porque lo que nos hemos dado cuenta y cuando hemos sido un poquito más específicos, pues es jugar a pronosticar hoy lo que va a pasar los próximos años y que va a tener más auge en los próximos años, y probablemente uno ahí pues se limite mucho las oportunidades de inversión. Para nosotros, pues como esto es una carrera contra el tiempo y uno no sabe realmente qué va a terminar pasando, nuestro perfil de creación de portafolio va variando según lo que está pasando en el mercado en ese momento. Hay épocas de bonanza o de inflación en donde las valoraciones están súper caras. Hay épocas donde se está pagando muy caro todo lo que diga AI. Hay épocas donde fintech está disparado. Hay épocas, entonces uno puede migrar e ir mirando y construyendo un portafolio de una manera un poquito más reactiva. Esto nos ha llevado, por ejemplo, que nosotros nunca fuimos como muy metidos por ejemplo, en el boom de fintech, en donde todo el mundo quería meterle crédito a todos los modelos de negocio. No nos metimos tanto en lending, no nos metimos tanto en fintech de la primera ola, que era prestar. Hoy ya es un poquito diferente el fintech que se está viendo hoy, que es más plataformas, más digamos que redes, más vehículos para que la gente y las transacciones puedan funcionar mejor. En esa época pues era más lending y puro lending y todo el mundo prestando plata por todos lados en todos los sectores. Ahí no nos alocamos tanto. Entonces esa es la primera, como no casarse y poder ser flexibles o tener una estrategia que contemple que hay momentos diferentes y tendencias diferentes. Y el otro es que a nosotros pues nos gusta estar de cierta manera mirando sectores que de pronto no están hoy como tan en auge, tan calientes y tan competidos. ¿Por qué? Porque hay grandes oportunidades. En 2020 invertimos en una compañía que era del sector de energía. Una compañía que lo que hacía era comercializar energía de una manera más amigable, digital, donde le daba trazabilidad a los consumidores, a los negocios y demás, y aparte comercializaba energía, digamos, limpia. Invertimos cuando era muy pequeña y se convirtió en el caso de éxito
de salida más grande que hemos tenido en la historia. Y creo que fuimos el primer y único VC que terminó invirtiendo en esta compañía en fase temprana. Lo hicimos a un precio muy razonable, creció significativamente y pudimos lograr salir. Ahora, un par de años después, ahora hay un gran jugador también ahí que está levantando un montón de plata y que está creciendo también muy bien. Pero a lo que va es que nosotros pues invertimos temprano en un momento en donde no era tan sexy, no era tan caro y logramos capitalizar todo ese incremento en una valoración muy buena. Que eso pues también siempre estamos mirando como cosas que sean no antitendencia, pero sí sectores que uno vea una gran oportunidad, pero que por ahí no son las que están de moda. Sector de energía en 2020, 2021, nadie estaba mirándolo y por ahí hasta no lo cuestionaban, pero energía, ¿cómo así? Hoy de pronto de la mano de Vía y como que está, y hay grandes jugadores haciéndolo y ya obviamente Neo Energy pues creció un montón, entonces ya se volvió como esto, como caliente, digamos. Por tipo de apuesta, esa es la siguiente, y por tipo de apuesta es que no todas las empresas y de pronto más de la mano con lo que por acá comentaban, no todas las empresas son un mismo tipo de apuestas. Uno puede estar apostándole en algunos inversiones a una cosa que es un moonshot, es decir, este tipo quiere poner internet satelital gratis en el mundo y se lo inventó hace 3 años, caso que existe, o hace 5. Y si lo logra, pues imagínense la oportunidad. Ahora, también puede fracasar rotundamente, contundentemente. Entonces es un moonshot, o le pegamos algo muy grande o nos podemos quebrar muy rápido. Generalmente pues uno o nosotros tratamos de diversificar el portafolio también en tipos de apuestas y hay unos manguitos más bajitos donde uno dice pues es algo como más cierto, probablemente no me va a dar el 500x si esto sale o no va a ser pues SpaceX, pero puede ser muy sólido, puede darme un buen retorno porque estoy invirtiendo un buen precio. Y no estoy con buscando el 90% de mi fondo, pero sí ese retorno que puede ser game changer para mi fondo. Y entonces uno hace generalmente una valoración de esto, porque no todas las apuestas son iguales en cuanto a riesgo ni en cuanto a retorno eventual. A nosotros nos gusta tener de los dos dentro de un mismo portafolio. Esa es una buena forma y una buena práctica que invertimos. Y por ejemplo, les muestro el ejemplo. Un moonshot vendía 0. Y realmente pues era o le pegábamos a todo o no le pegábamos a nada. Esa compañía tuvo un CMGR o un crecimiento compuesto de revenue de 27% los últimos 24 meses y realmente logró duplicar sus ingresos 2 veces desde diciembre hasta mayo y terminaron pues volviéndose una compañía enorme, pero si miran abajo parecía que no pasaba nada. No, es del portafolio de Rockstar, una fintech. No podemos obviamente revelar los nombres, es información algo confidencial. Y lo segundo, entonces esta es una. Y si uno mira, por ejemplo, al principio, pues esta que parecía que no era nada. Y probablemente eran las que menos facturaban de ese portafolio. Probablemente era como la que decían, uy, fue pucha, pues donde pase, que nota, pero el riesgo era más alto. En el mismo portafolio estaba esta, que probablemente pues facturaba prácticamente que 3-4 veces lo que facturaban los otros, con una estabilidad bastante sólida, tenían incluso financials muy buenos y el crecimiento positivo era 70% en 36 meses. Es decir, sí, es más sólida, pero obviamente no tiene ese poder de crecimiento. El CMGR del periodo de 36 meses fue 7%, es decir, crecía en promedio 7% acumulado. Y este tipo de startups pues al final no va a ser el que le va a dar a uno el 90% del vehículo, ojalá, porque pues no le va a dar un retorno de 30x, pero sí le va a ayudar a estabilizar un poquito a uno las inversiones en donde puede compensar 4, 5, 6, 7 pérdidas, depende de que también le vaya, y eso le da una solidez a un portafolio, por lo menos en nuestra opinión, bastante fuerte, porque son compañías que son más estables, no son el moonshot pues que se va a comer el mundo, pero le ayudan a uno a mitigar algunas pérdidas. Ahora, si uno depende de estos para el retorno final, es difícil porque pues, no le van a dar una TIR muy buena como fondo. Entonces ahí es donde está para nosotros el equilibrio versus, digamos, el tipo de apuestas. Listo. Entonces, para cerrar
para nosotros es un juego de alto riesgo que no hay forma de evitarlo y de contrarrestarlo, y nosotros preferimos no meterle mucha energía a eso, sino a acompañar a las compañías que nosotros invertimos para intentarlas llevar a que pasen con mayor porcentaje de éxito el Valle de la Muerte, que es donde la mayoría muere, y muere por múltiples razones. Y lo hacemos por nuestra forma de mitigarlo es diversificando en 4 sentidos: tendencias, tipos de apuesta, celeridad y los montos que invertimos. Porque si hacemos una buena fórmula en esos 4, realmente estamos un poco más cubiertos y podemos mitigar un poco la volatilidad de este tipo de activos. Y bueno, eso era, nos extendimos creo que un poquito, y qué pena quitarles un rato de protagonismo a los realmente protagonistas hoy, que son los emprendedores. Entonces esto era lo que queríamos compartir. Yo creo que igual yo voy a estar pasando por las mesas, también creo que tengo que ir rotando, entonces también ahí podemos ya hablar más en petit comité sobre cualquier duda y demás, y bueno, reflexiones. Así que muchísimas gracias.